Me parece que me voy a tener que jubilar y venir a vivir acá porque... Sí. Bueno, ¿cómo sería la dinámica, Pastor Richard, de esta tarde, mañana? Como les digo, hermanos, felicitaciones. ¿Sí? Alguno dijo los valientes. Valientes es la comisión de ancianos cuando a las 4 de la tarde nos juntamos. Esos son valientes. Miren, la idea, hermanos, es que el pastor va a hacer la exposición. Cuando él termine la exposición, en sus 40 minutos, paramos un momento, tomamos un recreo, cortito, 5 minutos, volvemos con una alabanza y entonces ahí habrá un momento para preguntas. ¿Puede ser, pastor, así o quieren seguir antes de salir al recreo? Ayúdeme usted, pastor. Bueno, normalmente hacemos lo siguiente. Es como que terminamos cada temática con una ronda de preguntas, para que se ventilen un poco. Consultas, diálogo, bastante abierto, digamos. Hacemos así. Sí. Termina el pastor cuando él nos dice, va a haber un micrófono acá, Raúl nos va a ayudar con el micrófono para que ustedes puedan hacer las preguntas, los comentarios. Después que termine todo, después que termine ese bloque, saldremos. Escriban las preguntas, por favor, ustedes en su celular inclusive, para ser precisos, al punto y que obviamente sea dinámico también para todos. Cuando ya vemos que está agotado todo, tendremos un momento para descansar y volvemos. ¿Está bien? Hacemos entonces, pastor, como ustedes nos dicen. Bueno, ¿cómo sería lo de mañana? Porque inicialmente habíamos charlado con el pastor Richard de tener un encuentro más bien de líderes, ¿no? De ancianos, líderes. Y bueno, después pensamos, bueno, ¿por qué no abrir a cualquier hermano que quiera venir? Esté en este momento liderando una iglesia o no, ¿no? Para mañana yo quería compartir con los hermanos una temática que me viene inquietando desde hace un tiempo, que es el tema de la iglesia. ¿Cómo debiéramos repensar el tema de la iglesia? Pero como estamos en un fin de semana de espíritu de profecía, pensarlo desde la óptica de Elena de White, que dice mucho sobre esta temática. Yo creo que nos va a venir realmente bien a todos los que podamos. Yo sé que los domingos no es fácil, ¿no es cierto? Todos los que están aquí no son líderes de algún departamento de iglesia. ¿Puedo ver las manos? Levanten bien alto. Los que no son líderes de iglesia. ¿A cuánto les gustaría venir mañana? Levanten la mano. A la mañana. Ahí... No van a poder venir. Nada. Abrimos para que todos puedan participar, porque en algún momento, hermano, usted va a ser nombrado líder de la iglesia y está bueno que podamos tener una visión clara desde el punto de vista bíblico y del espíritu de profecía. Así que abrimos para todos, pastor. Está bien. Eso sería en la primera hora. En la primera hora de mañana. Con diálogo abierto y todo lo demás. Y va a ser muy, muy informal, pero vamos a tratar un tema específico. El tema está preparado, no vamos a improvisar nada, ¿no? Ahora, había una inquietud también de parte del pastor de charlar un poco el tema de la ordenación. Yo sé que un poco se salió el tema, he estado charlando. Hace algunos años atrás, la División Sudamericana me pidió específicamente que preparara un tema sobre todo lo que la señora White dice sobre el asunto. Entonces, si hay hermanos que puntualmente les gustaría profundizar un poco ese aspecto, yo diría podemos quedarnos después, no ese primer tema, sino lo que quieran, así sean 2 personas, 3 personas, no importa. Pero si alguien quiere profundizar un poco, ese es un tema que fue preparado, fue presentado delante en fin, toda la gente que tiene que ver con el liderazgo de la iglesia a nivel de Sudamérica. Y es en relación con Elena de White y este punto. No vamos a tratar otros aspectos ni temas administrativos. Vamos a simplemente ver, bueno, qué es lo que realmente tenemos y qué podemos hacer con esa información. Algo así sería. Él es siempre positivo. Qué bueno. Y bueno, ya cuando era mi alumno era así, ¿no? No me están creyendo que eras mi alumno. Sí, y algunos preguntaron, ¿y era buen alumno? Bueno, entonces está todo dicho. Excelente profesor. Oh, bueno, ya nos pusimos de acuerdo que vamos a hacer esto, sí. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si abrimos la Biblia y arrancamos con un pasaje?
La verdad es que si uno se pone a pensar un poco, qué loco que en el libro de Proverbios haya un texto sobre el don de profecía. Porque uno dice, bueno, Proverbios trata todo tipo de temas, pero también el tema del don de profecía. Y en este caso yo estoy por citar Proverbios 29, versículo 18. Ya les había dicho que, qué sé yo, traje esta versión que es la versión moderna, que es un poquito distinta a la que ustedes están leyendo, pero que significa exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, en la versión que ustedes suelen usar, Reina Valera 60, si es que usan esa, dice algo así como: sin profecía el pueblo se desenfrena, algo así dice. Sí. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, muchos de ustedes ya conocen, pero por las dudas les menciono que una de las características básicas de la poesía hebrea, y esto es un texto poético, es lo que se conoce como el paralelismo. Y en este caso, el paralelismo antitético, donde a una expresión le sigue una expresión que contrapone a lo que se va diciendo, utilizando una terminología diferente, pero queriendo decir exactamente eso. Quiere decir entonces que cuando el pueblo tiene profecía, puede orientar su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando carece de ella, el pueblo necesariamente se desvía del camino del Señor. Pero dice, el que guarda la ley, quiere decir que acá el paralelismo está entre profecía y ley. Porque después de todo, como ustedes saben, una profecía no es una predicción del futuro. Una profecía es todo lo que sale de la boca de un profeta. Y en este caso se contrapone con la ley, que es la Torá, que era la escritura de la época. Y dice que aquel que guarda la escritura es bienaventurado, es decir, es feliz. Fíjense cómo dice la versión esta, versión moderna, en palabras quizá todavía más claras. Dice, donde no hay revelación divina, en vez de profecía, revelación divina. Su pueblo se pone desenfrenado, mas el que guarda la ley es feliz. Interesante la traducción, ¿no? Y me parece algo tan espectacular, porque tenemos nosotros el privilegio de conocer la profecía, o como dice acá, la revelación divina. Y eso hace que no nos desviemos de nuestro camino, que sepamos exactamente el rumbo que debemos tomar como personas, como familia, como iglesia. Frente a una realidad donde el cristianismo está tomando caminos absolutamente insospechados, inauditos, para uno y para otro lado, y el pueblo de Dios tiene esa seguridad de que teniendo la revelación conoce un camino y ese camino lo puede seguir. Pero no solo eso, sino que el que atesora esa revelación, el que lo guarda, el que hace de esa profecía, de esa palabra, una regla para su vida, lo convierte en una persona feliz. Uno puede trabajarlo de mil maneras el tema y preguntarse ¿para qué tenemos el don de profecía? Pues acá viene una fórmula simple y bíblica para que seamos más felices. Y Elena de White lo dice tantas veces. Incluso ayer lo estaba leyendo en los sermones elegidos. Dice, nosotros, dice, debiéramos ser el pueblo más feliz de la tierra. ¿Conocen esa cita? ¿Por qué no? Cuando sabemos la manera como Dios nos ha dirigido,
sabemos hacia dónde vamos, sabemos por qué las cosas ocurren. Y sobre todo, como decíamos hoy, tenemos una esperanza tan maravillosa, que da tanto sentido a nuestra vida, tanto propósito. De tal manera que abrigando esa esperanza nosotros tenemos la alegría de participar de un plan de Dios que nos lleva a las puertas de la eternidad y quizás mucho antes de lo que pensábamos. Y eso es una felicidad. También que nosotros somos así, un poco timidones para expresarlo. Pero esta mañana cuando celebramos el Día del Pastor, Richard acá, yo pensaba, ¿no? Pues hablaba a veces del sacrificio y demás. Yo no veo que el ministerio sea un sacrificio. Para mí ha sido toda la vida una sorpresa tan enorme que el Señor nos haya tomado de donde nos tomó, de distintos lugares, y nos haya dado la oportunidad de servirlo. Con todas nuestras limitaciones, todas nuestras imperfecciones, pero qué alegría, qué satisfacción. Y a eso estamos llamados, todos nosotros. ¿Qué les parece, querido? Un lenguaje simple, personas más felices con el Señor, de la mano del Señor, pero no en esas vidas ambiguas que no saben si tienen un pie en el mundo, un pie en la iglesia, si quieren ser esto, no quieren. No, vidas entregadas, dejándose guiar por la palabra, caminando en la luz de la palabra, como decíamos esta mañana, con las Biblias abiertas, con esos libros de Elena de White tan llenos de consejos, tan llenos de orientaciones, tan llenos de consuelo. Y eso hace de nosotros personas tan distintas, tan agradecidas. En fin, yo creo que es un texto magnífico. Sin profecía, el pueblo, ¿dónde estaríamos si no tuviéramos la revelación de Dios? ¿Dónde estaríamos? Yo no sé dónde estaría. La verdad no sé, pero no quisiera estar ahí. Yo quisiera estar acá para servir al Señor, para participar en su obra, para emocionarlos con las cosas de Dios, para estar seguros de que nuestras vidas están en sus manos y de que pronto nos encontraremos con Él. Y de que participamos de ese misterio de llevar un mensaje que tantas personas necesitan. Tenemos un tesoro maravilloso en este mensaje. Dicho estas cosas así a manera de introducción bíblica, vamos a tratar un tema bastante simple, pero bastante importante. Habíamos propuesto esto y creo que está bien. Vamos a hablar un poquito de Elena G. de White y la Biblia, o sea, la relación de sus escritos con las Escrituras. Puede parecer que ya lo sabemos, pero ¿qué tal si lo repasamos? No viene mal, no viene mal. Y esto me parece a mí que es significativo. Yo tengo acá esto, supongo que funciona, así que vamos a ir pasando. Disculpen. ¿Lo pusiste por ahí? Ahí está. La relación de los escritos de Elena de White con la Biblia es una de las preguntas más importantes que se plantean con respecto a su ministerio profético, ¿o no? Es importante, aunque nos parezca que ya lo sabemos. Claro, algunos creen que los adventistas están dejando de lado la Biblia y están usando los escritos de Elena de White en lugar de la Biblia. Podríamos dar esa impresión. Podría ser que eso es algo que estemos proyectando sin quererlo, pero de hecho el tema está planteado. De modo que, ¿cómo debemos entender la relación adecuada entre los escritos de Elena de White y la Biblia? ¿Cómo responder a eso? Bueno, quizá el mejor lugar para comenzar a responder esta pregunta es con la opinión de Elena de White sobre el tema. ¿Qué tal si se lo preguntamos a ella? ¿Por qué no? ¿Qué ha dicho sobre el particular? Y acá estamos citando primeros escritos. En la página 78 dice: recomiendo al amable lector la palabra de Dios
como regla de fe y práctica. ¿Quieren una recomendación de Elena de White? Les recomiendo la Biblia. Esa es la regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe. No. No para tener una nueva norma de fe, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Hay dos cositas acá. Dice, a través del don de profecía no hay una nueva regla de fe, pero puede traer consuelo a su pueblo cuando lo necesita. Y puede ayudarlo cuando hay quienes tienden a apartarse de la verdad bíblica. Y esa es siempre una tentación, y más hoy en día, cuando tenemos, repito, muchas ofertas espirituales, religiosas. Hay una tendencia a eso, y el don de profecía puede ayudarnos a corregir. ¿Cuál era su opinión sobre la Biblia? Ella dice, yo tomo la Biblia tal como es, como la palabra inspirada. Creo en sus declaraciones, en una Biblia, ¿cómo? Completa. No hace falta agregarle nada. Como decía, el canon está completo y está cerrado. Creo, dice ella, en una Biblia completa. No hace falta agregarle ninguna cosa. Sí es cierto que se levantarán hombres que tratarán de hacer estas cosas, dudar de la Escritura, etcétera, etcétera. Y ella dice el mensaje selecto, de paso me encantaría poder recomendarles la lectura de este capítulo de mensajes selectos. Si hace mucho que no agarran estos libros, en el capítulo 1 hay unas declaraciones con respecto a la Biblia que son maravillosas, acerca de la inspiración, acerca de la revelación, del papel de la Escritura, etc. Dice allí Elena de White, hermanos, no se ocupe ninguna mente ni mano en criticar la Biblia. Dice, por favor, no lo hagan. Esa es una obra que Satanás se deleita en que alguien la haga, pero no es una obra que el Señor me ha indicado hacer. No, dice que nadie se ocupe en esto. Sigue hablando, sigue argumentando sobre esa misma temática, etcétera. Y cómo nosotros tenemos que tomar una Biblia completa. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tomar la Biblia tal como es, tal como está, tal como dice, así. Tomarla literalmente, tal como la Biblia lo enseña. Y ahí dice en esta idea de que Elena de White, durante todo su ministerio, ella va a exaltar la Escritura, llega a decir, hermanos, noten mensajes selectos, siempre tomo 1, página 20. Aferraos a vuestra Biblia. Me gusta la expresión. Hermano, agárrense de la Biblia. Porque saben, va a haber mil ofertas para que ustedes no hagan eso. Ya, agárrense de la Biblia. Tómense de la Biblia. A lo que dice, y terminad con vuestra crítica y en cuanto a su validez, y obedeced la palabra, y ninguno de vosotros se perderá. Es frase fantástica. Queridos, este es un tiempo que tenemos que volver a la Biblia. Hasta pido disculpas por decir algo tan simple, pero a mí me parece que no es tan simple como parece. Agárrense de la Biblia y no se suelten. No se suelten. Lo que la Biblia dice, así es. Aférrense a eso. Dice, y si lo hacemos, nadie se perderá. ¿Qué pasaría si no lo hacemos? ¿Qué pasará? Tal vez lo contrario, ¿verdad? Bien, dice, la Biblia no es un libro para eruditos, no es un libro para académicos, no es un libro para doctores y magísteres y licenciados. No, también.
Pero dice los hombres de saber humilde. ¿Ya? Cualquiera de nosotros. Todos nosotros. Que no poseen sino capacidades y oportunidades limitadas para llegar a ser versados en las Escrituras, encuentran en los oráculos vivientes consuelo, dirección, consejo. Maravillosas expresiones. Y el plan de salvación les es tan claro como un rayo de sol. Queridos, podemos no ser personas desarrolladas académicamente, pero nosotros tomamos nuestra Biblia con humildad y el plan de salvación es clarísimo. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Sino eso. La salvación en Cristo queda clarísima, simplemente abriendo las páginas de la Biblia. Me gusta mucho esta expresión. Nadie necesita perderse por falta de conocimiento, a menos que cierre los ojos voluntariamente. Todos nosotros tenemos acá una oferta abierta a la salvación eterna para nosotros y para tantos otros. Aferrémonos a la Biblia, leamos la Biblia. La Biblia te deja claro el camino de la salvación. Repito, uno puede parecer demasiado simple. Mi esposa trabajó en la universidad más de 20 años como preceptora, acompañando a las chicas que iban a los internados, tal vez hasta, qué sé yo, algún familiar, alguna chica de usted o alguna de ustedes. Pero todos esos 20 años yo la veía a ella a las 5 de la mañana con su Biblia. Con tranquilidad, con calma, página por página, Biblia y oración, Biblia y oración. ¿Por qué? Porque tenía una certeza, que uno puede carecer de muchas cosas, pero si uno tiene una palabra de Dios para compartir, tiene todo lo que es más significativo para la vida de las personas. Y especialmente si esas personas son personas jóvenes, tan propensas como hemos sido todos nosotros en nuestra juventud a equivocarnos, a cometer errores, a tomar malas decisiones. Malas decisiones. Créanme que uno, qué sé yo, que nunca pensó en eso, hemos dedicado finalmente nuestra vida a trabajar con jóvenes. Y uno ha visto a tantos jóvenes maravillosos tomar buenas decisiones. Y a veces con lágrimas, a veces con ruegos, uno quisiera que haya otros que no tomen algunas decisiones. Que de hecho nunca tomarían esas malas decisiones si tuvieran la frescura de dejarse guiar por la palabra de Dios. Simplemente. Tomar la palabra de Dios y creer que esa palabra tiene algo para decirnos. Y en ese sentido, las cosas fundamentales, las cosas más importantes son claras en la Biblia. Lo que más necesitamos para decidir por Dios, para ser felices, para tener éxito, para encaminar nuestra vida en el servicio y para ser personas de bien y ser hijos de Dios útiles, nada mejor que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Dice la señora White, agradecemos a Dios. Porque la Biblia está preparada ¿para quiénes? Para los humildes, tanto como para los instruidos. Los instruidos pueden pasar la vida entera y nunca agotarán el mensaje de la Biblia. Pero los simples pueden agarrar la Biblia y encontrar el camino de la salvación, que es lo más importante, y el camino del servicio. Dice, se adapta a todos los siglos y a todas las clases. La Biblia tiene un mensaje universal, es para siempre, para todos los lugares, para todas las personas. A eso tenemos que aferrarnos. Esa es la manera como la propia Elena G. de White pensaba acerca de la Escritura. Eso es lo que ella creía. Eso es lo que ella predicaba. Eso es lo que mostraba en sus sermones, es lo que mostraba en sus escritos, exaltando vez tras vez la palabra de Dios. Vamos a saltear algunas cosas en las cuales no nos vamos a detener, pero noten esta declaración. En la Biblia
la voluntad de Dios se revela a sus hijos. Donde quiera que se lea, notan los círculos. ¿Dónde? En el círculo familiar. ¿Dónde más? En la escuela. ¿Dónde más? En la iglesia. Todos deben prestar una atención tranquila y devota, como si Dios realmente estuviera presente y les hablara. ¡Qué declaración impresionante! Quiere decir que cuando abrimos la palabra de Dios así con serenidad, con tranquilidad, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, como dice también en otra parte, es como que entramos en una audiencia con Dios. Tomemos como que el Señor está presente y nos está hablando. Y nos está hablando a nosotros a través de esa palabra. Esa es la manera como Elena de White pensaba. Hacemos una síntesis hasta acá, ¿les parece? Muy chiquita. La Biblia entera es la palabra inspirada de Dios. Eso es lo que ella dice. La gente debería aferrarse a sus Biblias. La gente debe creer y obedecer la Biblia y ninguno de ellos se perderá. En la Biblia se encuentra consuelo, guía, consejo. ¿Cuántas cosas? La Biblia se adapta a todas las necesidades humanas, ricos y pobres, eruditos y analfabetos, de todas las edades, de todas las clases. La Biblia tiene un mensaje. La verdad de Dios se encuentra en la Biblia. Nadie necesita buscar en otra parte la verdad presente. La Biblia contiene todo lo que una persona necesita para su salvación. La Biblia establece el modelo para la vida cristiana. ¿Cuántas cosas? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas? Segundo aspecto, creo que son tres que vamos a considerar más rápidamente. ¿Cuál sería entonces la relación adecuada entre este concepto de la Biblia y los propios escritos de Elena G. de White? ¿Cuál sería la relación? Acá hay una carta, me llamó la atención, la carta dirigida al hermano J. Ya, vaya a saber quién es el hermano J, espero que no sea ninguno de ustedes. Le decía, hermano J, el hermano J confundiría la mente al tratar de hacer parecer que la luz que Dios ha dado a través de los testimonios, es decir, los escritos de Elena de White, es una adición a la palabra de Dios. Pero en esto presenta un asunto en una luz, ¿cómo? Falsa. Hermano J, no se confunda. Si usted empieza a enseñar eso, usted está dando un mensaje errado. Los testimonios, ¿recuerdan la expresión testimonios? Antes se usaba más que ahora, pero en los pioneros se hablaba de la Biblia y los testimonios. Cuando los pioneros hablaban de los testimonios, o los antiguos adventistas, quería decir los escritos de Elena de White. Era una manera de expresarse. Dice, si usted hace parecer que esos escritos son una añadidura a la palabra de Dios, usted está hablando de una manera falsa. No es una adición a la Biblia. No es eso, ella lo está diciendo. Dios ha creído conveniente de esta manera llevar las mentes de su pueblo a su palabra para darles una comprensión más clara de ella. No es un agregado a la palabra, pero ciertamente a través de ese legado de Elena de White, la Biblia se nos presenta de una manera más clara, nos resulta a nosotros más clara. Y aún cosas difíciles de la Biblia se aclaran de una manera realmente extraordinaria. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos de vida correctos. Dice, y los testimonios generales y personales han sido calculados para, noten el objetivo, llamar la atención, y se refiere a los miembros de la iglesia, más especialmente sobre estos principios. Lo que va a hacer Elena de White es tomar algunos de los principios significativos para nosotros hoy y va a llamar nuestra atención. A decir, hermanos, presten atención a esto. Presten atención a esto. No olviden de esto otro. Esa es la función de Elena de White. Llamar nuestra atención a los principios perdurables de la palabra.
Los testimonios no son para menospreciar la palabra de Dios, sino para exaltarla y atraer las mentes hacia ella, para que la hermosa sencillez de la verdad impresione a todos. Y eso, yo creo que si tuviera la oportunidad de nosotros dar testimonio de esto, lo hemos experimentado en nuestra vida. Cosas que hemos leído en la palabra y lo estamos leyendo a través de los comentarios y los mensajes de Elena de White, y de pronto ese texto bíblico nos impresiona de una manera especial. Algo que no habíamos notado, algo que no nos habíamos dado cuenta. De pronto nos parece como algo, este es un mensaje, préstale atención. Y eso ocurre vez tras vez, vez tras vez. Bueno, muy bien, acá viene la famosa metáfora de la luz mayor y de la luz menor. Yo creo que no hay adventista en todo el mundo que no sepa acerca de esto, pero conviene que lo veamos una vez más. El Señor ha dado una luz menor. ¿Para qué? Para llevar a los hombres y mujeres, ¿a dónde? A la luz mayor. No estamos hablando de agregar, no estamos hablando de añadir, y menos estamos hablando de sustituir. Pero esta luz menor, ¿qué hace? Nos va a dirigir, nos va a guiar, nos va a llevar, nos va a atraer para que vayamos a la fuente clara, insustituible, maravillosa de la palabra de Dios. Para eso fue dada. Y fue dado porque indudablemente necesitamos eso. Vez tras vez que nuestras mentes sean llevadas para ese lugar. Bueno, otros pioneros, por ejemplo, el propio James White, creía exactamente lo mismo. Y los pioneros del mensaje adventista lo creían también. Decía James White, la Biblia es una revelación ¿cómo? ¿Cómo? Perfecta y ¿cómo? Y completa. Es nuestra única regla de fe y práctica. Pero esta no es razón por la cual Dios no pueda mostrar el cumplimiento pasado, presente y futuro de su palabra en estos últimos días mediante sueños y visiones, según el testimonio de Pedro, y cita la profecía del Pentecostés. Se dan visiones verdaderas para llevarnos a Dios y a su palabra escrita. Bueno, tantas cosas que podríamos mencionar de la posición de pioneros como James White. ¿Recuerdan al pastor Butler? Aquellos que han estudiado alguna vez la historia de la iglesia. Bueno, la posición es la misma. Los pioneros en esto eran consistentes. Ellos, o sea, las visiones y escritos de Elena de White, en todas partes nos dirigen a las Escrituras como la gran fuente de verdadera instrucción y al ejemplo de Jesucristo como el verdadero modelo. Pastor Butler tenía esa misma creencia. Nunca pretenden ser dados para tomar el lugar de la Biblia. No, no es eso. Sino simplemente ser una manifestación de uno de esos dones espirituales establecidos en la iglesia por su divino Señor y como tales deben tener su peso adecuado. Es la misma Biblia la que habla de los dones espirituales. Es la misma Biblia la que habla de la manifestación del don de profecía en los tiempos finales. Y la aceptación de esta manifestación no es para tomar el lugar de la Biblia, es en respeto por lo que la propia Biblia nos está diciendo. Bueno, no sé si han escuchado hablar de la hermana Henry, que utilizó una analogía muy interesante. Es imperfecta como todas las analogías, pero ayudan y creo que es simpática la expresión de la hermana Henry. Ella vio los escritos de Elena G. de White como un telescopio. No sé si alguna vez han podido observar los cielos con un telescopio, pero dice un telescopio perfecto y hermoso, dirigido hacia el campo de los cielos, en este caso la Biblia, sujeto a todas las condiciones y limitaciones telescópicas en su propio rol como medio de visión ampliada y más clara como un telescopio. El testimonio tiene un rol maravillosamente hermoso y santo. Y sigue diciendo, el fracaso ha sido entender qué son los testimonios.
Y dice, ¿y cómo utilizarlos? ¿No son los cielos palpitando con innumerables orbes de verdad? Pero sí guían el ojo y le dan poder para penetrar en las glorias de la misteriosa palabra viva de Dios. Decía, así como miramos los cielos con nuestros ojos y vemos algunas cosas, pero si tomáramos un telescopio, de pronto los cielos adquieren otra dimensión, otra claridad y otra cercanía. Dice, pensemos en el don profético como un telescopio que nos permite contemplar los mismos cielos, pero con mayor ¿qué? Con mayor claridad, con mayor profundidad, con mayor nitidez, para que captemos cosas que de pronto antes no hemos captado. Una linda ilustración esta analogía del telescopio. Muy bien, el rol de Elena de White, según sus propias palabras, ha sido básicamente el rol de una comentarista de las Escrituras. A lo largo de sus escritos, pero principalmente en la serie El conflicto de los siglos, Elena de White comentó la historia bíblica desde el origen del pecado en el cielo hasta su erradicación final del universo después del milenio. Ella articuló sus pensamientos en torno a sus temas principales, la gran controversia, el amor de Dios y la salvación en Jesús. Y en este sentido es extraordinario. Elena de White va a crear algo así como lo que podríamos denominar un sistema centrado en el gran conflicto entre el bien y el mal. Pero detrás de ese tema del conflicto, lo que va a quedar claro es el amor de Dios, como decíamos esta mañana, la salvación por medio de Cristo. Y ella va a ayudarnos a entender eso con ese enfoque del conflicto de los siglos. En sus comentarios sobre las Escrituras, Elena de White abrió la palabra de Dios a sus lectores a través de una variedad de formas realmente impresionante. Es cierto, su ministerio es a menudo más pastoral, devocional y homilético. Si se entiende el lenguaje, espero que se entienda. Bueno, tenemos tiempo de explicar de pronto cada detalle. Eso es cierto. Nunca se vio a sí mismo como una exégeta entrenada o como una historiadora. Ella no se sintió así. Sabía que no tenía una formación académica para eso. Pero queridos, eso no significa que en muchas ocasiones ella habló con un énfasis doctrinal y teológico. Con énfasis doctrinal y teológico. No era una exégeta, no era una experta en lenguas bíblicas, no era una experta en historia, no era una experta en cronología. Pero hermanos, a veces uno se pone a leer, créanme, aquellos que hemos dedicado la vida a estudiar teología, hay cosas que Elena de White dijo que ni los más grandes eruditos bíblicos o teológicos han dicho. Con una profundidad extraordinaria, extraordinaria. Esta mañana hablamos de justificación por la fe, pero tomen cualquiera de los temas, revelación, inspiración, justificación por la fe, el propio tema del gran conflicto, el tema del santuario, el tema del sábado, el tema de la segunda venida, la tierra nueva, lo que ustedes quieran. Hay, lo creemos, profundidad teológica. No hay pretensión de exégesis, no hay pretensión de historia. Pero lo que Elena de White hace muchas veces es presentar algo así como una filosofía inspirada de la historia. Y eso es maravilloso y es absolutamente profundo. Y ojalá podamos, aunque sea, captar un poquito. Yo voy a ir un poquito hacia el final, créanme, pero porque no tenemos tampoco tanto tiempo. Quiero decir de forma muy simple que hay varios tipos de interpretación bíblica. Van a decir, hay varias maneras a través de las cuales podemos estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, están las tipologías. Advertir que hay elementos que son como tipos, así se llama, de un cumplimiento futuro más amplio, más cristocéntrico, que conocemos como un antitipo. El tipo y el antitipo. Ya vamos a ver alguito por lo menos. Esa es una manera, estudiar los tipos y antitipos de la Biblia. Otra forma es repasar las enseñanzas morales de las Escrituras. La Biblia está llena
de principios y de enseñanzas morales. Estudiarla por ese lado. Otra forma fantástica del estudio de la Biblia es a través de las biografías de los personajes bíblicos. Y ustedes ya van a ir pensando en algunas de estas cosas que han leído seguramente. Está el tema de las analogías y los paralelismos bíblicos, tan frecuentes. Está el estudio de la Biblia como el desarrollo de esa guerra espiritual entre el bien y el mal. En eso diría Elena de White, es una experta en hablar acerca de ese tema. Todo lo pone en ese marco. Y está aquello que llamamos la exégesis. La exégesis, por decirlo de alguna manera, es tratar de sacarle al texto bíblico su significado legítimo, original. ¿Cuál es el mensaje de ese texto en su profundidad? Son todos métodos para el estudio de las Escrituras. Y aunque Elena de White puede decirse, no fue una teóloga, si quieren, yo lo pondría en duda. Pero pongamos, desde el punto de vista formal o académico, no fue una teóloga. Pero queridos, ella hizo uso de todos estos recursos y los hizo de una manera extraordinaria. Piensen, por ejemplo, en la tipología. Allí, cuando ustedes van a leer Patriarcas y Profetas, de paso, un libro maravilloso, uno de los primeros libros que llegaron a estas tierras de Elena de White en castellano, uno de los primeros libros. Los colportores salían a vender libros, Patriarcas y Profetas. Toma, por ejemplo, el caso de Moisés como un tipo de Cristo cuando él intercede por el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Moisés ahí clamando a Dios por el pueblo de Israel. Y Elena de White dice, miren, Moisés es como un tipo de Cristo intercediendo a favor de su pueblo. Y uno dice, oh, impresionante, realmente. Él toma al profeta Elías, ella toma y entonces noten cómo el papel de Elías en ese momento tan difícil, de tanta apostasía del pueblo de Israel, pasa a ser un símbolo, un tipo del pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin. Y uno va leyendo la historia de Elías y uno capta que Elías es también algo que nos representa en este tiempo final. ¿O no es así? Elías, Elena de White va a trabajar en torno a estas tipologías de enseñanza moral. ¿Qué decir? Ella toma cada episodio, cada enseñanza de la Escritura y va a sacar lecciones morales extraordinarias. De lugares donde nosotros vamos leyendo y pasamos por arriba, ella va a sacar lecciones para nosotros, para cada uno. En aquella manera como describen Patriarcas y Profetas, por ejemplo, este episodio de la idolatría de Israel en el monte Sinaí. Ella va a ser una aplicación para nuestras vidas hoy. No es solo historia ya. Va a traer enseñanzas morales impresionantes, importantes, significativas para nosotros, para nuestras familias. Todo eso ocurre. La historia de Nadab y Abiú, explicada por Elena de White, recobra otra dimensión. Van a captar las enseñanzas llenas de lecciones morales para el pueblo de Dios hoy en día. Y esto, hermano, esto es un placer. Cualquiera que alguna vez haya leído el libro La Educación, por ejemplo, hay todo un capítulo en el libro de la Educación que habla de las biografías de la Biblia. ¿Recuerda alguno de ustedes? Las biografías de la Biblia. Dice, dado el tema general de la gran controversia en sus escritos, la forma en que las personas se relacionan con Dios en esta controversia permite ilustrar cómo se debe vivir la vida hoy para salir victorioso o ser derrotado por el enemigo. Qué maravilloso abordaje de las biografías bíblicas en los escritos de Elena G. de White. Bocetos de personajes que están ilustradas en esas narrativas. Queridos, abran los libros de Elena de White y lean la manera como ella cuenta una historia como la historia de José. Una riqueza, una cantidad. Uno empieza a leer esa historia y dice, wow, esta es una biografía que nos impacta, nos impresiona a todos nosotros. Una biografía como la de Daniel. La historia de Daniel contada por Elena de White, tal como aparece en la Biblia, realmente es maravilloso, extraordinario. La historia del apóstol Juan, cuando ella va a describir la experiencia de Juan desde su juventud hasta su ancianidad, la manera como fue encontrando a Cristo, la manera, en fin. Y uno siente que va leyendo la biografía y dice, eso me está hablando a mí. Dice, me está apelando a mí, me está hablando de lo que a mí me debiera pasar.
Y están las biografías que ilustran aquello que no debiera ocurrir con cada uno de nosotros también. Elena de White va a usar analogías y paralelismos. Ella establece paralelismos entre varias historias, eventos, personas, textos bíblicos. Como decíamos, aquel capítulo de la idolatría en el monte Sinaí, ella traza una analogía para hablar de los engaños y los peligros de los últimos días. Y va a sacar lecciones para nosotros, indudablemente. ¿Qué decir de la guerra espiritual? Elena de White presenta a sus lectores los eventos detrás de la escena, las conversaciones entre Cristo y Satanás o entre los ángeles malignos, o cómo Dios interpreta o reacciona ante los eventos. Elena de White a veces pareciera que te descorre el velo para que veas qué pasa detrás de las cosas, qué hay detrás de los acontecimientos, qué hay más allá. Y uno está leyendo esas cosas y parece que ese velo se hubiera corrido para nosotros. Este enfoque está estrechamente relacionado con su comprensión del gran conflicto. Patriarcas y Profetas, capítulo 29, donde habla de la enemistad de Satanás contra la ley de Dios, ella lo va a proyectar de aquel tiempo y lo va a trasladar también a lo que va a ocurrir en los tiempos finales de la historia de este mundo. Muy bien, probablemente lo más fácil de decir es, Elena de White no es una exégeta. Bueno, es cierto. Ella no era una erudita bíblica capacitada en términos o en conceptos modernos. No pretendió serlo. Y sin embargo, ella hizo interpretación de la Biblia, ¿o no? Hizo interpretación de la Biblia. Y no solo eso, sino que expuso un sentido profundo de las Escrituras muchas veces para que comprendamos mejor el sentido de la Biblia. Fíjense, libros como El discurso maestro de Jesucristo, el libro Palabras de vida del gran maestro, ¿por qué no reconocerlo? Son auténticos comentarios bíblicos. Auténticos comentarios bíblicos. Lees el discurso maestro de Jesucristo y te parece que el sermón de la montaña es otro. Vas a ver dimensiones de ese sermón que te van a impactar. Sin duda te van a impactar. Cuando uno lee Palabras de vida del gran maestro, las parábolas de Cristo adquieren otra dimensión, otra profundidad. De pronto nos encontramos nosotros participando de la dinámica de esas parábolas. Nos impactan. Eso es comentario bíblico genuino. Sí, hay que reconocer algunas cosas. El espacio que ella dedica a los eventos y personas bíblicas no siempre es proporcional al espacio que se da en la Biblia. Ella a veces va a colocar énfasis que tienen que ver con el pueblo de Dios de este tiempo. Por otra parte, seamos claros, ella no intentó comentar cada versículo, cada historia de la Biblia. ¿Verdad que no? No pretendió hacer eso. Y sin embargo, ella escribió sobre estos pasajes que tenían un significado especial para el desarrollo del gran conflicto. Ella no agotó el significado de las Escrituras con sus comentarios, pero las cosas que dicen son realmente importantes, realmente apasionantes. De manera que esa es la propuesta que queríamos comentar en esta hora sobre Elena de White y la Biblia. Ojalá aquello que hayamos podido expresar pueda de alguna manera iluminarnos para saber cuál es el rol que Dios le dio, cuál es la función que Dios le dio. Que no confundamos las cosas, pero a la vez que no nos perdamos las bendiciones enormes de contar con esa luz menor que va a guiarnos hacia una luz mayor. Pastor Richard, entramos en diálogo, ¿te parece? A mí me alegra mucho que él esté acá porque todo lo que yo no sé le pregunto a él y después me voy, después que se arregle él. Bueno. De a uno, aquí está el micrófono, se pide el micrófono, levantan la mano y traten de hacer una pregunta, si le damos lugar a que todos puedan preguntar por lo menos una pregunta. Sí, no necesita hacer preguntas, puede ser una pequeña observación, un comentario, un testimonio breve. No me cuente toda la historia porque si no, no nos vamos más. Sí. Pero compartamos. Buenas tardes. Considerando, como dice, que Elena de White no era una erudita sobre la Biblia, ¿no es cierto? Pero sin embargo ella escribió
muchísimo sobre la Biblia. ¿Todo eso que escribió ella fue inspirado? Ya. Bien, esa es una linda pregunta. Hay una pregunta más compleja y una pregunta más simple. Ella decía que no mandaba a publicar nada que no haya sido fruto de la inspiración. Eso no significa que de pronto no escribiera cartas a su familia, que no escribiera carta a alguna amiga, que no tuviera que hablar o escribir alguna cosa común. Pero ella prestaba cuidado para que aquello que ella enviaba para ser publicado sea fruto de la inspiración y no sea algo de su producción personal, ¿no? Sí. Sí, lo sorprenderé. Usted ha sido mi primer pastor y todavía lo recuerdo. ¿Qué habré hecho? Era una parejita preciosa. Bueno, yo lo que quiero comentar es que yo debo muchísimas bendiciones de mi vida a los libros de Elena de White. En la época que no había internet, había que tenerlos a los libros y los he leído muchas veces. Es decir, muchas veces he encontrado un concepto similar en varios libros. Sí, claro. Y obviamente coincido en que el camino a Cristo y el deseo de toda la gente son las joyas de la corona, ¿no? Hermosísimo. Pero lo que quería enfatizar es que nunca, yo leo la Biblia todos los días, y nunca he visto ninguna contradicción entre Elena de White y la Biblia. Yo me acuerdo que cuando me dieron los estudios bíblicos me dije, yo no le puedo pedir que usted diga que cree en Elena de White porque para eso tendría que leer todos los libros. Seguro. Pero yo ahora sí puedo decir eso porque he conocido lo más importante de los textos de ella y sé que están de acuerdo con lo que Dios dice. Gracias. Fantástico, fantástico. Es así. Si uno preguntara por qué los pioneros aceptaron el don de profecía en la persona de Ellen Harmon o de Ellen White, la respuesta son 2 o 3 cosas nada más. Ellos vieron primero la sinceridad de la persona, la genuinidad de la experiencia de la persona. Es cierto, eso impactaba mucho. Pero sobre todo la calidad de los mensajes. Y como decía la hermana, la armonía. O sea, los pioneros no eran personas fáciles de convencer, no eran ingenuos, no eran personas que carecían de astucia o de estudio. Pero cuando escuchaban vez tras vez esos mensajes y encontraban una armonía perfecta con la Escritura, eso los convenció. Eso los convenció. Y eso mismo que convenció a los pioneros debe seguir siendo la prueba para nosotros hoy. Sí, hoy. Elena de White o cualquiera que pretenda el don de profecía de aquí para adelante. Pues nosotros no tenemos las puertas cerradas hacia eso. Lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que hacían los pioneros. O sea, ver esa armonía. ¿Existe esa armonía con la palabra? Si el adventista no tiene miedo a la manifestación profética, pero lo va a evaluar con calma, con sinceridad, con inteligencia, con tranquilidad, pero sobre todo con la Biblia en la mano. Esa es la prueba. Y eso es lo que nos ha convencido. Y además la manera como Elena de White nos ayuda a acercarnos a la Escritura de una manera tan entusiasta, tan clara, tan profunda, que quizá no lo habíamos notado antes. Y eso es una bendición. Sí. Pastor, buenas tardes. No le voy a hacer la pregunta de hace muchos años. Hoy es nueva la pregunta. Mire que esperó tiempo. ¿A qué hora sale mi ómnibus? Porque usted me contestó que Dios me la va a responder. Ahora esta la tiene que responder usted porque usted es la palabra autorizada. Mi pregunta es... con esto no sé. Pastor Richard, por favor, me reemplaza que tengo que salir. Pastor, para bautizarse, ¿es requisito indispensable aceptar el espíritu de profecía? No es mi caso personal, lo viví en una situación. La persona para bautizarse
¿tiene que aceptar el espíritu de profecía o se puede bautizar sin aceptar el espíritu de profecía? Qué preguntita, pastor, dale, te toca. Le corresponde al pastor Richard ese. Es una pregunta importante. Sí. Es insoslayable. Porque sí o no. ¿Qué hacemos? ¿No? Yo diría lo siguiente. Lo importante acá es que la persona conozca lo que la Biblia dice acerca del don de profecía. Porque más allá de que la persona conozca en ese momento o todavía no a Elena de White, debe saber que la Biblia habla del don de profecía. A lo largo de la Escritura y anticipa una manifestación del don de profecía en el pueblo remanente de Dios. Debe saberlo. Yo diría, nadie deje de dar ese estudio bíblico. Ahora, ¿en qué medida la persona debe aceptar que Elena de White coincide con esa manifestación del don de profecía? Y sus características están adecuadas con la que la palabra de Dios dice acerca de un profeta verdadero. Para eso la persona necesita conocer algo de Elena de White. Yo diría, es tan insensato no hablar nada del tema como pretender que una persona crea en alguien que no conoce. Ese es el punto. Entonces, de ahí la necesidad que siempre hemos hablado, vamos a seguir, no hay problema, de introduzcamos de a poco esa manifestación moderna en la que creemos, mientras la persona está empezando a dar sus primeros pasos en el estudio de la Biblia. Ya vayamos presentando eso, porque la evidencia para la persona no es un llamado de altar, tiene que creer, sino que pueda conocer de qué se trata y recibir esa evidencia. Y esa evidencia le permitirá aceptar que Elena de White cumple la expectativa bíblica de la manifestación del don de profecía. Sí, no podemos invitar a la persona a crea que Elena de White es un profeta o una profetisa de este tiempo, si la persona no ha tenido la oportunidad de conocerla. Así como si dice que sí en este caso, podría decir de cualquier otro, José Smith o cualquiera de los otros, ¿cierto? Qué importante de ahí, por supuesto, como siempre lo hemos dicho, de preparar bien a nuestras personas para el bautismo, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es ciudadanos para el reino de los cielos, necesitamos gente preparada, pero gente que a la vez la introduzcamos rápidamente en aquello que la persona está en condiciones de apreciar y que la persona conozca. Yo, sin saber nada del don de profecía, no bauticen a nadie. Ahora, hay personas que se bautizan, no han tenido la oportunidad de conocer. Tengan paciencia. Siempre es válido. Tengan paciencia. Es más, hay personas que sí la han conocido, pero han albergado dudas, pero dudas honestas. No han leído lo suficiente. O han leído y les cuesta un poco. Tengan paciencia. Ahora, otra cosa es aquel que tiene una actitud de rebeldía, de rechazo, que se opone totalmente a eso. Yo diría con eso, cuidado, no. Ahora, como es un tema delicado, ustedes saben que creer que Elena de White es la manifestación del don de profecía no es una prueba de discipulado, lo cual no significa que no sea importante. Si es por eso, dar o no el diezmo tampoco es una prueba de discipulado. Pero sería bueno que la persona lo haya entendido bien, ¿o no? Y sería bueno hasta que lo pueda empezar a practicar, ¿o no? Por supuesto. Pero con todo el recaudo de la prudencia que significa, no hemos hecho de esto una prueba de discipulado. Pero la apelación que queremos hacer siempre es enseñemos el don de profecía y pongamos a la persona en contacto con estos libros. Y nosotros tenemos esa tranquilidad, esa serenidad, esa convicción. La persona misma verá la evidencia y se convencerá. Porque si no se convence por sí mismo, de nada vale que ustedes le saquen una decisión
que la persona no está en condiciones de evaluar. No sé, habría mucho más, pero es más o menos lo que se me ocurre. De paso, hay anécdotas y cosas interesantísimas sobre esto, ¿no? Porque a veces tenemos como miedo. Saquémonos ese miedo. O sea, los libros de Elena White son tan lindos, tan maravillosos, que la gente lo va a apreciar. Lo va a apreciar. No tengan miedo. Regálenle un camino a Cristo, regálenle la educación, ministerio de curación, deseado a toda la gente. Regálenle el conflicto de los siglos si quieren. No hay problema. Ya no es un tiempo para tímidos. Yo me acuerdo, estábamos en Entre Ríos una vez acompañando a los chicos de la misión. Richard fue presidente de la misión estudiantil, ¿no? Alguna vez, sí. Cada cosa hemos decidido. Sí. Con empuje. Bueno, creo que estaba por decir. Es que me estoy acordando de cuando era estudiante. Sí, sí. Después hablamos. No. Sí. No, estaba acompañando a los chicos de la misión estudiantil, nuestros chicos de teología que van a dar estudios bíblicos, ¿no? Y había un hermano de una iglesita de Entre Ríos allá, nuevo en la iglesia, tenía sus amigotes del mundo, ¿no? Iba con un conflicto de los siglos, decía, che, léete este libro, está buenísimo. Se iba. ¿No? Y así nomás, léete este libro. Le daba un conflicto. Y de pronto, al poco tiempo, sí, voy a voltear eso. Al poco tiempo esa persona dice, yo quiero estudiar la Biblia. Si quiero estudiar la Biblia. Y ahí iba nuestro estudiante a darle estudio bíblico, ¿no? Me estoy acordando de una señora, bueno, vos te vas a conocer, así que no voy a dar muchos detalles. Un muchacho se había enamorado de una chica de la iglesia, ¿no? En un lugar. Y se le ocurrió ir al pastor y decirle, pastor, ¿qué hago? Dice, yo no conozco nada de esto, pero yo me gustaría casarme con esa chica, la veo tan, no sé, quiero. Y el pastor le dijo, no hay ningún problema. Dice, lea este libro. Le dio el conflicto de los siglos, ¿no? Toda la vida anciano de iglesia, líder de iglesia, no es solo para casarse. No tengamos miedo, los libros hablan por sí solos, pero pongamos a la gente en contacto con estos materiales extraordinarios. Y entonces sí, vamos a tener, qué sé yo, miembros de iglesia más sólidos, más afirmados, que tendrán la bendición que nosotros hemos conocido y que hemos disfrutado en nuestra vida. Bueno. Hola, buenas tardes a todos. Era una pregunta que iba a hacer a la medida que estaba exponiendo la respuesta que habían hecho, ¿no? Que creo que la contestó y era qué libro recomendaría que nosotros podamos regalar o que sea ideal en los primeros pasos de conocer a Elena G. de White. Sí. Es una linda pregunta. Yo diría, depende de la persona. Depende de la persona. Si es una persona que necesita simplemente encontrar a Dios, no lo tiene, no lo conoce, no sabe cómo hacer, el camino a Cristo no falla. Yo tendría toda la tarde para contar la historia de gente que ha leído el camino a Cristo y su vida cambió, encontró, supo el camino bíblico para acercarse al Señor. Pero yo no dudaría a alguien que tenga algún interés educativo, la educación. No falla. Alguien que tenga algún interés en salud, ministerio de curación. Alguien que le gusta más esas cosas esotéricas, medio raras, que anduvo investigando sobre masonería, espiritismo, el conflicto, dale el conflicto. No hay ningún problema. Y decir, mira, acá te va a explicar todo esto, desde el punto de vista bíblico. No hay ningún problema. Todo depende. El deseado de toda la gente es maravilloso. Depende de la persona. Pero hay algunos que son siempre recomendables, sin duda. ¿Quién más? Sí, buenas tardes, pastor. ¿Cuál es la mejor manera de presentar a Elena de White a una persona que no conoce? Decir, ella fue pionera de la iglesia, profeta. ¿Cómo la mejor manera de hablar de ella al inicio? Gracias. Sí, creo que va más o menos en la misma dirección. Me parece que más importante que sepa toda la biografía de Elena de White es que pueda leer sus escritos. Después habrá tiempo para hablar de su biografía.
A mí en lo personal lo que a mí me impactó es haber leído El Camino a Cristo. Yo no sabía mucho de Elena de White. Después me fui enterando de muchas cosas, pero ponerla en contacto con sus escritos y decir alguna cosa, no mucho, no muchas cosas, pero sí podés compartir tu convicción, que vos crees que es una persona inspirada por Dios. Nada más, después que la persona evalúe, ¿no? Pero repito, este momento de diálogo puede ser también para acotar alguna cosa respecto del tema que he presentado, la relación entre la Escuela y la Biblia. En nuestra iglesia, cómo lo estamos haciendo, cómo debiéramos proceder en este sentido. También hacia eso quiero orientar. Bueno, no sé si hay algo más, no es que vamos a extendernos Acá tenemos demasiado. un hito más. Ah, sí, dale. Buenas tardes. Bueno, pastor, yo ya estuve conversando con usted. Yo tuve la situación de que no me querían bautizar porque no es que no aceptaba el Elena G. de White. Sí, parece, por favor, si quieren. El tema era, y dijo algo muy claro, es la exposición. La persona que me dio los estudios bíblicos fue muy firme con el tema bíblico y acepté todo, de punta a punta. Cuando tuve la conversación con el pastor y con un anciano líder de muchos años, mucha trayectoria, muy erudito, me preguntó sobre Elena G. de White y yo no puse obsesión sobre eso, pero sí le dije, pero vos todo el tiempo me presentás a Elena G. de White y no la Biblia. Yo siento que todo el tiempo vos me llevás sobre ese punto. Yo no es que no acepte, le digo que hay un don profético, pero tu exposición todo el tiempo se basa en Elena G. de White y no en la Biblia. Entonces, eso es lo que me hacía ruido. Me dijo, no, vos no te podés bautizar. Bueno, le digo, listo. Pasaron 2 semanas, nos volvimos a reunir y me volvió a preguntar, ¿aceptás? Y volvemos al mismo punto, le digo, volvemos a la misma pregunta. Le digo, no, a ver, yo te cuento, no es que no acepto, le digo. Lo que yo quiero entender o quiero interpretar de lo que todos los estudios bíblicos que me dieron, que fueron, cada estudio bíblico duraba 2 a 3 horas, lo puede dar testimonio Walter Mamani que me lo dio, porque lo que yo estaba buscando era el error para ver si realmente era o no era las cosas como me la planteaban. Dios me llevó a que no hubo ningún error, bíblicamente tengo todo contestado, pero el tema de Elena G. de White es cómo me lo exponen. Pasó un tiempo, pasó cerca de 1 mes y medio, y en una conversación ya con el pastor acordamos esto. Introduciste en los escritos, vos aceptás como que hay un don profético, sí, y sobre esos escritos doy fe o justifico su observación es que nos lleva hacia el camino de Dios y nos amplía muchas cosas, pero es cómo lo presentamos. Y ahí es cuando ayer hablaba usted de los ultraderecha y de los... Hay algunas personas que te presentan primero Elena G. de White y no la Biblia, y estamos equivocados, porque ahí está la respuesta, acaba de darla, la Biblia sobre todo. Sí, gracias, porque es un testimonio, digamos, vivo de lo que a veces nos pasa, ¿no? A veces, hermanos, con un celo sincero, pero por ahí equivocado, dan una impresión que no queremos dar, ¿no? Y yo quisiera hacer una apelación en este sentido a nuestros hermanos predicadores, nuestros hermanos líderes, nuestros hermanos maestros de escuela sabática. No demos una impresión equivocada, ¿no? Alguna vez alguien se acercó a Elena de White y le dijo, hermana White, yo estoy incluyendo los testimonios cada vez más en mis sermones. Digo, yo estoy predicando cada vez más de los testimonios. Y Elena lo miró y le dijo, predique la Biblia. Estamos hablando de algo directo. Hermanos queridos, la Biblia y la Biblia sola debe escucharse en nuestros púlpitos. Elena de White, ella lo dijo. La Biblia y la Biblia sola. Porque todas nuestras creencias están basadas en la Escritura. No necesitamos que Elena de White haya escrito para que tengamos la misma fe que tenemos. Se sustenta. Ahora, ¿Elena de White puede ayudar? Claro. ¿Podemos citarla en nuestros púlpitos, en nuestras clases de escuela sabática? Por supuesto.
pero siempre en la debida perspectiva, siempre. Y sobre todo, me parece a mí, con el foco que tratamos de compartir esta mañana. O sea, si ustedes tienen en claro eso, compartamos positivamente. Y algo que una hermana me dijo esta mañana, que no sé si está aquí, pero tiene razón. Nuestro desafío, queridos, con la mano en el corazón, hoy no somos nosotros, son las nuevas generaciones. El desafío hoy no somos nosotros, son nuestros hijos, nuestros nietos, ¿o no? Ahora, ellos no se van a convencer por ninguna otra cosa, sino por una presentación totalmente positiva de personas que con pasión, con convicción, de una manera positiva, radiante, comparten espontáneamente estas cosas. Ellos no se convencerán de otra manera. Y hay un desafío en este sentido. Nosotros todos tenemos que tomar ese desafío y preocuparnos por las nuevas generaciones. ¿Y cómo podríamos transmitir este mensaje de una manera que sea cautivante? Y yo creo que hay maneras de hacerlo. Hay maneras de hacerlo. En ese libro que yo les decía, cuando anoche, ni me acuerdo, El don de profecía en la Biblia y en la iglesia, el último capítulo, si ustedes lo pueden tener, lo pueden comprar, qué sé yo, escrito por el pastor Dwight Nelson, pastor de la Universidad Andrews, por más de 35 años. Dwight Nelson. Alguna vez fue una semana de oración en la UAP, te acordarás. Él dice, Elena de White y esa visión cósmica de un gran conflicto entre lo bueno y lo malo, y Cristo allí, dice, tiene un atractivo que puede cautivar la mente de los adolescentes y de los jóvenes. Hay un mensaje. Elena de White te enfoca las cosas que pueden seducir aún a las mentes de nuestros chicos. Hay un mensaje. Solo ojalá nosotros pidamos sabiduría de Dios para saber cómo compartirlo. Cómo compartirlo. Y no serán con posturas frías, radicalizadas, desproporcionadas, no. Y así como digo esto, también recuerdo que los predicadores de tiempos de Elena de White también la citaban en el púlpito. Ella no se oponía tampoco a eso. Pero ojalá, no sé, si vamos a utilizar nosotros el don de profecía desde nuestra exposición pública, nuestra cátedra, escuela sabática, nuestras predicaciones, que sea en forma positiva y cautivante, para que las personas salgan con ganas de leer, con ganas de relacionarse y no con esa sensación de que no la conozco, pero por las dudas, mejor no. Yo estoy viajando, el jueves estoy viajando para Bolivia. Me pareció tan fantástico, la Facultad de Teología, la Universidad Adventista de Bolivia, ahí en Cochabamba, está organizando un simposio y dice, alcanzando a las nuevas generaciones. Y están planteando 4 temas. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para trasladar nuestra fe a las nuevas generaciones? Así que yo el jueves voy a salir para allá, créanme, con oración, de cómo podríamos hacer para que nuestros chicos que estudian teología, que serán pastores, puedan alcanzar a las nuevas generaciones. Repito, querido, nosotros ya estamos. Nosotros tenemos que tomar todos estos temas y en vez de transformarlos en temas de discusión, de pelea, de lucha y de qué sé yo, pensemos cómo podemos compartir apasionadamente estas cosas con los chicos que nos van a seguir. ¿Está bien? Porque ellos son el destino de nuestro esfuerzo. No sé si es porque he trabajado toda la vida con jóvenes, pero creo que ahí está el foco y el gran desafío. Y nos falta pensar mucho en esto, orar mucho sobre esto. Yo estoy muy feliz porque las cosas que he estado escuchando de ustedes, de los pocos que he estado conversando con ustedes, yo veo aquí gente muy comprometida y gente que está haciendo todo lo posible por contagiar su familia con estas cosas. Y llevar a Cristo, llevar estos temas y transformarlos en objetivos familiares. Porque finalmente, hermanos, queremos llegar al reino de los cielos todos y queremos incluir a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, que es un tremendo, tremendo desafío. Y por otra parte, como dice también Elena de White, es la tarea más difícil, pero más hermosa, ¿o no?
que Dios pueda acompañarnos en eso, ¿no? No sé si hay algo más, si no haríamos un recreíto y vamos después con lo otro. ¿Estamos?